El día de hoy vamos a hablar sobre los valores del curso de legislación comercial, formado por Luidina Ramos y quien les habla, Yamile Sánchez. Somos parte del grupo de administración de empresas de la Universidad Minuto de Dios Cúcuta del NRC 4058685. ¿Qué son los títulos valores? Es el documento al cual se incorpora un derecho de tal manera que el documento y el derecho se funcionan en una sola entidad y se hacen conjuntamente necesarios para su ejercicio y transmisión. El título valor es un documento escrito, firmado por quien se obliga, que se convierte en un deudor. Todo título valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido por quien está legitimado, que corresponde al tenedor del título o a su beneficiario. Siguiente punto a tratar son los tipos de títulos de valores. En estos están clasificados en 3 tipos: los nominativos, a la orden y al portador. Los títulos nominativos, de acuerdo al artículo 648 del Código de Comercio, un título nominativo es cuando se exige la inscripción del tenedor en un registro llevado por el creador del título. El título valor será nominativo cuando en él o en la forma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como un tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. Otro tipo de título valor es el título a la orden. Los títulos valores a la orden son aquellos en los que se incorpora el nombre y la razón social del beneficiario o tenedor. En un título que se incluye el texto a la orden de, con nombre y apellido, señala el artículo 651 del Código de Comercio, que son expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agregue la cláusula de a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables o que se indique su denominación específica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 648. Por último, tenemos otro tipo de título valor que es el título al portador. Un título valor al portador es aquel título que no se expide a nombre de una persona determinada, sino que será pagadero a quien lo porte sin importar su nombre. Señala el artículo 668 del Código de Comercio que el título al portador son los que no se expidan a favor de una persona determinada, aunque no incluya la cláusula al portador y los que contengan dicha cláusula. En los títulos valores hay diferentes tipos o especies y el Código de Comercio colombiano contempla los siguientes: los cheques, las letras de cambio, los pagarés, las facturas cambiarias, los bonos, los certificados de depósito, las cartas de porte y el reconocimiento de embarque. A continuación, mi compañera va a continuar con el tema. Buenas noches. Vamos a hablar de lo que es los elementos y particularidad de los tipos. Son literalidad, autonomía, independencia, endoso y circulación. Primero, la literalidad. En el artículo 619 del Código de Comercio se refiere a la definición de los títulos valores. Señala que dichos títulos contienen derecho literal y deben
entenderse como literal o el derecho escrito de forma textual. También consultamos a la Real Academia de la Lengua Española respecto a la definición literal española. Señala, conforme a la letra de texto o al sentido exacto y propio y no lato ni figurado de palabras emplea en él. El derecho legible que textualmente incorpora el título o valor tomado literalmente. Así, cuando una letra o cambio se firma por un valor de 5 millones, el derecho no es otro distinto a 5 millones. La autonomía. La autonomía es una de las características de los títulos de valores que tiene que ver con la autonomía. Es el sentido que cada uno de los suscriptores se obliga o de forma autónoma respecto a los demás suscriptores, de tal manera que se valida a la obligación de un suscriptor, no se invalida a la de los demás. Independencia de los valores. La independencia de los valores o títulos de valores, además de ser autónomos, son independientes del negocio o acto jurídico que les dio el origen. Por ejemplo, cuando se firma una letra de cambio para organizar el pago, canon de arrendamiento, la letra es independiente del contrato, arrendamiento de manera que ésta puede ser endosa y compra una persona distinta al arrendador. Incluso el arrendador ha cumplido con el contrato de arrendamiento. ¿Qué es esta endoso o legislación? Es una característica del título de valores, es el endoso, figura mediante el cual cede a un tercero el derecho incorporado en el título de valor. Y por último vamos a hablar de la circulación de los títulos de valores. Los títulos de valores en la circulación son los generales, son negociables, que nos permiten una circulación mediante la figura del endoso. Así, mediante una cadena del endoso, un título o valor puede circular infinidades de veces hasta que el derecho en él se incorpore y se haga efectivo. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son para generar el título de valor? Requisitos. Como existen varios títulos de valores como la letra de cambio, facturas, pagarés, cheques, entre otras, cada uno tiene sus requisitos particulares. Para todos deben cumplir un requisito general, es decir, que son comunes en todos. Según el requisito que señala el artículo 621 del Código del Comercio debe contener de manera clara y expresa el derecho que nos incorpora. Debe tener la firma del creador o la persona que lo elabora. Es una orden incondicional de pago girada contra un banco y pagadera a la vista. Se clasifican en cheques negociables y no negociables. Se expiden por medio de cheques al portador, a la orden o bien mediante de un cheque o caja. Ahora vamos a hablar de los elementos del cheque. ¿Cuáles son los requisitos o qué es un elemento del cheque? Debe llevar nombre del girado, lugar, fecha de expedición, nombre de la persona cuya orden se gire o mencione del portador, mandato puro y simple de pago o suma determinada. Firma del girador, de su apoderado o una persona autorizada para firmar su nombre. El cheque deberá ser
escrito con tinta o con una máquina que la firme, que lo cubra, deberá ser autógrafa. Es una orden escrita de una persona girador o girada para que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro, determinado o determinado, a un tercero o a un beneficiario. Según el artículo 702 al 787 del Código de Comercio, la letra de cambio es un título o valor empleado para hacer valer el derecho prevenitivo de una transacción de crédito. Se puede ser aceptable, negociable, letra negociable. Tomado el material del autoaprendizaje, tratamiento contable de cuentas y balance general. Eso es lo que nos correspondió a nosotros como grupo y pues esperamos que le haya gustado. Muchas gracias.